Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versos 1 al 3. Ahí está la lectura bíblica. Está ya casi al final de su Biblia. Hebreos, capítulo 12, versos 1 al 3. Ya está proyectado en su pantalla ahí. Seguramente usted ya lo está viendo. Vamos a leer ahí, que tiene la letra grande, y dice así: en el nombre de Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esa es la lectura bíblica que tenemos para hoy, y que Dios le bendiga también grandemente y podamos ser edificados también por la gloriosa palabra de Dios. El título dice, ¿verdad? Victoriosos por gracia. ¿Por qué digo por gracia? Porque si hemos alcanzado la victoria, no es por nuestros méritos, sino que es por la victoria que alcanzó Jesús. Y Él ha compartido esa victoria con nosotros. Él es la persona que es nuestro ente, es el patrón a seguir. Él es nuestro ejemplo, es nuestro mejor ejemplo que nosotros tenemos. Por eso es que nosotros dependemos de Él, y todo lo que hacemos, todo lo que logramos, cuando vencimos en las tentaciones, cuando vencimos el pecado, cuando vencimos en la adversidad, cuando vencimos en los procesos, entonces es por la gracia de Dios. Por eso es que somos victoriosos, no por nuestros méritos, sino por ese favor divino inmerecido que viene de parte de nuestro Dios, que es bueno y que es compasivo, que es misericordioso, que es clemente, que es lento para la ira, que es grande en misericordia. Entonces, así como ustedes han alcanzado la victoria por gracia, también nosotros lo hemos hecho. Solamente por gracia y por el amor eterno de Jesús hacia nosotros. Ese amor incomparable, ese amor que no entendemos, como un ser supremo que es santo, 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 nos pueda amar a nosotros, que somos realmente pecadores, que nos equivocamos, somos personas que le fallamos a Dios, pero Él nos ama, ¿verdad? Y eso es una gran bendición para nosotros. Así que hoy día siéntase victorioso. Si está viviendo situaciones, vea la victoria de antemano, porque ya Jesús la alcanzó. Ya está hecho para nosotros. Nos resta creer en Dios, creer en Jesús y aferrarnos también de sus promesas. Bien, vamos a estar compartiendo con ustedes entonces este pensamiento, ¿verdad?, de parte de Dios. Vamos a ver unos aspectos de este pasaje. Lo primero que tenemos dice que nosotros tenemos, ¿verdad? Está hablando en un tiempo presente, es un tiempo el cual se escribe esta carta, en donde Dios está hablando por el Espíritu Santo a
la iglesia primitiva en un tiempo presente, pero también lo es para el día de hoy, también es para la iglesia militante que ya han pasado casi 2000 años en que se escribió esta epístola, ¿verdad? No se sabe a ciencia cierta quién es el autor todavía, no se ha puesto de acuerdo, pero un ministro, un siervo de Dios, la escribió inspirado por el Espíritu Santo para la iglesia presente desde entonces, pero también está hablando a nuestra vida. Si bien el contexto en que ocurre este tipo de oposición y la forma en que ellos vivieron, ¿verdad? Y sufrieron el Evangelio en los tiempos de, de- de la iglesia primitiva, no difiere tanto a este tiempo, porque la iglesia, ¿verdad? Eh, sigue luchando contra el mismo enemigo. La iglesia no ha cesado de luchar desde que desde que nació en el aposento alto, no ha dejado de combatir, de estar luchando por la fe hasta el día en que estamos presentes. Y aunque los métodos, ¿verdad?, son diferentes a los métodos de hoy, el enemigo sigue trabajando y no igual a lo que hacía en los tiempos de, de la iglesia primitiva, pero es el enemigo común que tenemos, ¿verdad? Y, y que sigue oponiéndose a, a la iglesia. A los tres enemigos principales que tenemos acá son los mismos, ¿verdad? No cambian y eso nos va a infundir, ¿verdad?, el aliento y el deseo de seguir en esta batalla, en esta lucha que tenemos a diario para un día alcanzar la victoria plena en la presencia de Dios. Entonces yo le sé que esto nos debe animar a seguir, ¿verdad? Eh, la huella que nos dejó trazada Jesús. Él ha dejado un camino y ese camino debemos de seguir nosotros. Es un camino áspero, es un camino a veces que se torna difícil, donde también tiene plan A, tiene tiempos de refrigerio, pero en todo este caminar va a haber siempre una oposición. La oposición estará de continuo en nuestra vida. Esa oposición no se apartará. Ella va a estar atacando desde un frente o del otro frente, pero ahí estará luchando, ¿verdad?, en contra de nuestra fe, en contra de nosotros, para que no heredemos la bendición final, para que no levantemos los brazos, ¿verdad?, declarando la victoria. Pero sin embargo, eh, por la gracia de Dios llegaremos hasta el final, llegaremos a alcanzar la victoria, ya no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesús. Entonces, dice que si tenemos una nube de testigos que nos animan a seguir en la batalla de la fe, que es a diario. Ellos nos están animando con su ejemplo. Ellos han dejado esta huella también
han dejado este camino trazado, ha quedado impreso en las Escrituras, lo que ellos vivieron, lo que ellos pasaron, cómo ellos llevaron, ¿verdad?, su fe hasta el final. Ya que ellos por la fe vencieron alcanzando la victoria final. ¿A qué nos referimos? A los héroes de la galería de la fe que está en el capítulo anterior, que es el capítulo 11. Estas son las personas que nos alientan al escudriñar las Escrituras, al leer el capítulo 11, vamos a ver cuánto ellos padecieron por la causa de Dios, por la causa de Cristo. Ninguno de ellos fracasó en la fe. Ellos llegaron victoriosos a la meta, ¿verdad? Ellos están hoy día seguros en la presencia de Dios. Ellos están ya victoriosos y ese es el ejemplo que nosotros tenemos. De la misma manera, lo han hecho muchos hombres y mujeres a través de la historia. A través de la historia vamos a encontrar muchos ejemplos de valor. Muchos han sido testigos de Jesús y han dado testimonio desde que nació la iglesia hasta los tiempos presentes. Toda esta historia, ellos van reflejando la fe. Muchos de ellos murieron quemados en la hoguera, otros murieron en el circo romano, otros fueron perseguidos, muertos en sus casas, fueron ajusticiados en las plazas, pero ellos no negaron la fe en Jesús. Y ellos están victoriosos también ahí, esperando el retorno de Cristo. Y más cercano hay otra nube, el cual nos ha afirmado en este tiempo hombres, mujeres que han sido ejemplo para nosotros en su fe, aunque ellos han pasado procesos duros, difíciles, pero se han mantenido creyendo en Dios, que a veces se han enflaquecido en la fe, pero no han dejado de creer en Dios. Hay buenos ejemplos de personas que en este mismo tiempo están pasando procesos difíciles, digo hombres, digo mujeres, pero su fe está intacta, siguen confiando en Dios. Problemas a veces financieros, problemas familiares, falta de trabajo, enfermedades, pero se mantienen fieles y no han negado su fe en Jesús, no se han vuelto atrás. Y eso también es un ejemplo de vida para nosotros, es un ejemplo de cómo su fe permanece intacta en el Dios nuestro, el Dios de la eternidad, el creador de el universo. Por eso que podemos mantener esa esperanza viva, porque si ellos triunfaron, si ellos vencieron, si ellos llegaron a la meta, ¿verdad? Entonces nosotros también lo haremos con la ayuda de Dios. Hoy día también podemos ver personas donde nos ayudan a mantener nuestra fe, imitando la fe de ellos. Hay personas que yo conocí, hay personas hermanos que fueron fieles a Dios y que para mí fueron un buen ejemplo y que ellos lucharon hasta el final y están con Cristo hoy día o están esperando la venida de nuestro Señor Jesús.
Entonces, usted también ha vencido hasta el día de hoy. A lo mejor ha tenido altos en su fe, ha tenido bajos en su fe, pero sigue creyendo en Dios. Sigue confiando en las promesas de aquel que un día lo llamó, de aquel que un día le habló al corazón, y siga hasta el final. El camino no es fácil. Hay baches en el camino, hay espinas en el camino, hay un camino difícil, a veces tortuoso, por el cual la iglesia tiene que pasar. Hay procesos difíciles, pero la iglesia llegará al final. Usted llegará hasta el final. Usted llegará a la meta por la gracia de Dios, como también lo haremos nosotros. Lo haremos porque alguien está empujando, porque alguien está orando, porque alguien está empujándolos hacia adelante. Y especialmente la obra gloriosa del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que qué bueno, amado hermano, que usted esté perseverando, porque va a llegar a la meta, a pesar de lo que usted también está viviendo. Por eso dice que debemos de deshacernos del lastre o del peso que nos afecta. En el camino, en esta carrera que estamos viviendo, a veces nosotros vamos a adquirir peso extra. Es un sobrepeso, es una sobrecarga que normalmente la tomamos nosotros. No es que Dios coloque esas cargas, porque Él dijo que no va a colocar más carga que la que nosotros podamos llevar. Pero, sin embargo, nosotros, yo creo que la mayoría, por no decir todo, adquirimos peso extra que no nos corresponde, que Dios no nos ha mandado llevar. Y esa carga la estamos cargando y está afectando nuestra vida, porque esa carga que está en nosotros nos está fatigando. Porque, por ejemplo, antiguamente una persona podía levantar, yo escuchaba personas 120 kilos del suelo para echarlo al hombre, 80 kilos, 50 kilos. Ahora la norma dice 25 kilos. Y si se sorprende a alguien cargando más de ese peso, a él se le va a multar. A él se le va a cobrar esa multa. ¿Por qué? Porque la ley dice que ese es el peso. ¿Pero qué hace la gente? ¿O qué hacemos? Nosotros nos echamos más peso de lo que la ley pide. Así también lo hacemos en la parte espiritual. Cargamos cosas que nos van a afectar en nuestro caminar, que nos va a afectar en nuestra lucha diaria, que va a venir ese cansancio espiritual, ese letargo espiritual por llevar una sobrecarga. ¿Por qué vienen esas sobrecargas? ¿Cuáles son las causas que nosotros vamos a sufrir, verdad? Ese sobrepeso. Muchas veces tomamos ese sobrepeso en nuestros hombros por las malas decisiones que tomamos. Nos equivocamos mucho y eso va a afectar nuestra vida, va a afectar nuestra relación con Dios, porque estamos llevando un peso extra que Dios
no colocó, porque Él no estaba en las decisiones personales que tomamos, sin consultarle a Dios, sin preguntarle. A veces la emoción nos lleva a tomar esas decisiones que van a afectar nuestra vida. De repente, el predicador nos va a llevar, ¿verdad?, a tomar decisiones por los objetivos que el predicador quiere alcanzar. Entonces la persona emocionada se compromete a hacer cosas que no las calculó, que no las pensó y que va a afectar a veces en esas decisiones su vida espiritual, va a afectar a la familia, va a afectar la obra de Dios, a veces le va a afectar en la economía, le va a afectar en el trabajo, porque no lo pensó. Y a veces no puede cumplir con lo que ha prometido. ¿Por qué? Porque no lo hizo, ¿verdad? No lo hizo meditando en lo que eso significa. Dios nos manda a sentarnos, ¿verdad? Antes de hacer una construcción, antes de un proyecto, nos tenemos que sentar, tenemos que evaluar, tenemos que calcular si podemos hacerlo o no. Entonces, ¿qué hacemos? Al tomar esas decisiones va a afectar nuestra vida. Y esa carga la vamos a llevar a veces por mucho tiempo, por días, por meses, por años. ¿Por qué? Porque la mala decisión que hemos tomado va a ser un lastre y ese lastre nos va a hacer que nosotros disminuyamos en nuestro caminar. Y va a repercutir espiritualmente. Entonces, tomamos estos compromisos que son innecesarios, ¿verdad? No hay que hacerlo, no había que hacerlo. De repente la gente se compromete a hacer cosas, a veces sabiendo que no lo puede hacer, sin que nadie lo obligue. Las personas entran en este compromiso. Alguien dice, ¿cuántos hoy día se comprometen con traer una ofrenda de 100,000 pesos? Y el hermano no tiene, no le ha ido bien en el trabajo. ¿Y qué hace? Dice, yo hermano, yo me comprometo a traer 100,000, pero no los tiene. Él dice, está hablando de fe, pero no los tiene. Y después, cuando llega el tiempo de decir, cuando le dicen, hermano, acuérdese de que usted tiene un compromiso con Dios. Y usted ve que no tiene. ¿Y qué tiene que hacer a veces? Restringir el alimento de la familia, restringir el vestido, ¿verdad? Pasar frío. ¿Usted cree que Dios está demandando eso? Eso es algo de la gratitud del corazón, ¿verdad? ¿Verdad? Esto viene, ¿verdad? De acuerdo a cómo Dios prospere, hay que dar. A veces pactos. Los hermanos entran en pactos con Dios y dice, Señor, yo te voy a servir, pero tú me tienes que dar esto. Y es un pacto con Dios, un pacto unilateral. Dios no está proponiendo un pacto, ¿verdad? Los hombres sí, pero Dios no. Porque en el Nuevo Testamento nadie hace pactos. Y cuando no tenemos la respuesta, nos va a frustrar. Porque uno dice, bueno, yo le estaba sirviendo a Dios. Yo fui a todas las oraciones, fui a la predicación, estuve haciendo la obra de Dios y Dios no me respondió. Y se frustra. Y eso es un
peso, es un lastre para mucha gente. Porque nos llevan a eso, a pactar. Pacte, ponga tanto porque Dios tiene tanto. Pero Dios, si Él estuviera en el pacto, entonces tendríamos respuesta. Hay que servir a Dios, no por ese compromiso, por amor, por gratitud. Servimos a Dios y hacemos todo lo que tenemos que hacer. La culpa es un lastre. Mucha gente está y se siente culpable hoy día de muchas acciones y no busca la solución. Se siente culpable y no escudriña y no busca cuál es la causa de esa culpa para solucionar el problema. Y eso afecta y es un peso que está afectando a las personas. ¿Por qué? Porque no pueden llevar esa carga. Hay gente que está cargada porque tiene muchos problemas. Y sabe, la mayoría, o por no decir todos los problemas, tienen una solución. Pero no buscamos la solución, ¿verdad? Y uno carga por esos problemas no resueltos. ¿Y cuántas otras cosas más están afectando la vida del creyente? Es un lastre. Por eso que vemos dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, tantas personas que van ahí desganadas, apenas van a los cultos, no tienen ganas de cantar, de orar, de predicar, porque están llevando peso extra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Deshacernos de ese lastre, de ese peso que va a afectar nuestra relación, primero con Dios, con la familia, con nuestro entorno. Pero hay un peso y un lastre que es el que más afecta a la iglesia, el que más afecta al creyente. Dice, pero el mayor peso, el mayor lastre, la mayor carga que el hombre lleva es el pecado que lo asedia. Eso es lo más malo y lo más terrible para el creyente, para el cristiano, para el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es el que presiona, es el pecado el que rodea, es el pecado que quiere derribar al hombre. ¿Por qué? Porque el pecado le corta el suministro espiritual, le corta el agua, el alimento, la comunicación espiritual. Por último, el pecado lo aportilla, derriba las murallas para entrar y tomar posesión de esa persona hasta vencerlo. Eso es lo que hace el pecado. Está ahí siempre atento, latente, para hacer caer al creyente, para que la iglesia fracase, para que la iglesia no avance y para que la iglesia se aleje de Dios. Entonces, ¿y qué tenemos? ¿Cómo solucionamos este problema? Cuando nos equivocamos, cuando el pecado pudo más que nosotros y nos equivocamos en alguna área de la vida, ¿verdad? Porque eso nos está afectando. Y ya, si el hermano era un hermano servicial, ya no quiere orar. Hermano, pase a pedir la bendición. No quiero, no estoy en condiciones. Muchas veces uno le dice, hermano, vamos a hacer Santa Cena, usted cene con el Señor. No, yo no estoy preparado para cenar. Si no está preparado para cenar y si suena la final trompeta, ¿cómo se podrá ir con Jesús? ¿Y cuál es la solución al problema del pecado?
El arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿verdad? Es el hacer un alto en la vida, es examinarse, es volverse a Dios. Es volverse, porque cuando uno está en pecado, el camino nos aleja cada vez más de Dios. El arrepentimiento es un giro, es volverse de ese mal camino y volvernos a Dios. Arrepentidos, ¿qué tiene que hacer el hombre? Confesarle a Dios: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, dijo aquel hombre. Confesó, él hizo un alto, él volvió en sí, él se dio cuenta que estaba fallando y él se volvió a su Padre. Se volvió, porque el Padre es compasivo, es misericordioso, es clemente, es lento para la ira, es grande en misericordia. Ahí está esperando el Padre que ese hijo que se alejó vuelva a la casa, ¿verdad? Y eso es tan importante para todo creyente que está dentro de la iglesia y que está cometiendo una falta. ¿Por qué puede venirse? Porque Dios desea perdonarlo. Dios quiere que las personas se arrepientan, que las personas se vuelvan a Dios, porque Él no quiere que el hombre, que la mujer se pierda y que se aleje por causa del error que ha cometido. Por eso que acá en Primera de Juan capítulo 1, en el verso 9, tenemos lo siguiente, lo cual dice el Señor. Y dice así, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire qué fácil. Confesar entonces su pecado. Cuánto peso perdimos cuando le confesamos a Dios. ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no falla? ¿Quién no yerra al blanco? Todos. Pero todos tenemos la oportunidad de volvernos a Dios y pedirle perdón porque le hemos fallado, porque hemos caído en la tentación. Hemos sido a veces vencidos por el mal. Pero ahí está Dios para perdonarte, para restaurar tu vida, para que vuelvas a orar con libertad. Dice en esta misma carta, el capítulo 2, el verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no está abriendo la puerta al pecado. Dice, sino, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay solución entonces. ¿Por qué está ahí padeciendo? ¿Por qué está ahí alejado? Está triste, como que si Dios lo hubiera desechado. No, Dios no lo ha desechado, está esperando que usted proceda a un arrepentimiento para que Dios lo perdone, para que Dios lo salve y Dios lo vuelva de ese mal camino. Ahora, si nosotros procedimos correctamente, ¿verdad? Habiendo reconocido, habiendo salido de la condición que estábamos, dice, así podremos correr la carrera con perseverancia. ¿Por qué vamos a correr bien? Porque hemos dejado el lastre. Hemos dejado ese peso que nos asedia, esos problemas que teníamos, los solucionamos en Cristo con la ayuda de Dios. Ahora esa carrera va a ser más liviana. Vamos a poder correr, ¿verdad?, con más facilidad y vamos a poder de mejor
manera llegar a la meta, despojándonos del pecado que nos asedia. ¿Y dónde parte esta carrera? Desde este momento, de este preciso instante hasta que vayamos, hasta que descansemos, hasta que durmamos con Jesús. Ese es el trecho que nos queda. Es el tiempo y el espacio que nos queda que correr en este mundo. Sabemos perfectamente que en esta carrera nuevamente vamos a encontrar baches. Vamos a encontrar altos y bajos. Vamos a encontrar caminos pedregosos. Que va a haber oposición. Que van a haber conflictos difíciles. Pero vamos corriendo. No solos. Porque el Señor está de parte nuestra para levantarnos cuando caigamos, para darnos agua cuando nos falte el agua, cuando tengamos sed en el camino, cuando tengamos hambre. Él va a sustentar su vida, así como Él sustentó a Israel durante 40 años en el desierto. Entonces, la lucha va a seguir hasta el final. Hasta el final, porque vamos a vencer al pecado, pero hay de otro lado, otra tentación. Pero ahí va a estar Dios con nosotros, ahí Dios nos va a guardar, Él nos va a sustentar y nos va a permitir que nosotros caigamos en esa nueva tentación. No, porque Él está ahí para hablar a nuestro corazón, como lo está haciendo el día de hoy a nuestra vida. Así que si está tentado, vaya a Jesús, vaya a la planta, órele y dígale: Señor, estoy tentado, estoy sintiendo tengo malos pensamientos, malas intenciones en mi corazón. Señor, yo solo no puedo resistir, guárdame, Señor. Cuando recién partió mi esposa, fue una lucha grande, de mucha oración y ayuno, pidiéndole a Dios que me guardara para que no cayera. Y Dios lo ha hecho hasta el día de hoy. Y sigo orando para que Dios también me guarde. Así Dios también lo guardará a usted. Entonces, debido a eso, por eso dice, eso lo podemos lograr solo mirando a Jesús, solo colocando los ojos en Jesús, sin sacar la vista de Dios, sin distraernos en la carrera. Hay un blanco allá adelante y nuestra mirada debe estar en el blanco de la soberana vocación que es Cristo. Nunca debemos de mirar hacia el costado, nunca debemos de mirar hacia abajo. Está Pedro en la barca, viene Jesús caminando. Jesús le dice: ven, Pedro, porque Pedro anhela ir al encuentro con Jesús. Y Pedro mantiene la mirada en Jesús y él logra caminar un trecho. Pero de repente sacó la mirada y vio las olas, ¿verdad? Vio el viento y él empezó a hundirse. ¿Por qué se hundió? ¿Por qué hubo temor? ¿Por qué hubo miedo en Pedro? Porque sacó la mirada de Jesús. Eso pasa hoy día. Mucha gente saca la mirada de Jesús y la coloca en los problemas. Por eso vienen las cargas que van a hacer sucumbir al cristiano. Por eso Jesús dijo que había que fijar el hombre que toma la mancera, el hombre que toma la decisión por Jesús, tiene que mantener la vista en el blanco de la soberana vocación que es Jesús. Porque si mira hacia atrás, va a perder el rumbo.
El arador de ese tiempo se fijaba un punto, ¿verdad? Ya con los bueyes, con el caballo, con el burro, y él iba mirando, llevaba el arado, la mancera y la mirada puesta en el blanco, pero el que se volvía y se distraía perdía el blanco y se equivocaba y tomaba otra ruta y otro camino, y el surco se enchuecaba. Por eso debemos mantener la mirada puesta siempre en Jesús. De otra manera, no podremos salir adelante. Si nosotros mantenemos la mirada en Cristo, dice que podremos vencer, podremos perseverar y podemos llegar al final de la carrera. Solo en Jesús tenemos el refugio, la esperanza, la respuesta, la seguridad, el cuidado, la protección. ¿Verdad? Solo en Él, si nosotros alzamos los ojos al cielo, allá arriba en la presencia de Dios, hermano, vamos a estar seguros. Vamos a estar allí, vamos a tener asegurado nuestra victoria. ¿Por qué? Porque vamos a ver al Cristo resucitado, al Cristo glorificado. ¿Por qué la gente a veces fracasa en la fe? Porque alcanza a percibir al Cristo humano, al Cristo encarnado, al Cristo que fue maltratado. Entonces la gente piensa, es que ese Cristo era tan débil. Él vino a cumplir ese ministerio, pero ahora está en victoria a la diestra de Dios. Y nosotros colocamos la mirada en Cristo, ese que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó con poder y gloria, y que muchos lo vieron ascender a los cielos un día, prometiendo volver a este mundo. Entonces, cuando miramos hacia Cristo glorificado, se nos va a revelar a el Dios verdadero, al Dios y sus atributos, al Dios de la eternidad. Se nos va a revelar a Dios en su esencia. A Cristo vimos solamente una parte cuando Él estaba acá. No lo vimos en el esplendor, que lo que realmente es Él, y lo hemos comentado otras veces. Vamos a ver al Dios justo, al Dios fiel, al Dios verdadero, al Dios santo, 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 al Dios amoroso, al Dios eterno, que desde la eternidad hasta la eternidad, sin principio y fin, al Dios misericordioso, al todopoderoso, al omnisciente, al Dios que hoy día reina y mucho más. Ahí está, ese es el Dios al cual nosotros conocemos y nos ha sido revelado por la palabra de Dios. Entonces, cuando oramos y colocamos los ojos en Él, qué seguridad nos da poder contemplar la gloria de nuestro Dios. Dice, ¿por qué tenemos fe? ¿Por qué le creemos a Dios? Porque Él mismo inició y perfeccionó nuestra fe. La fe fue iniciada por Dios en nuestro corazón. La fe correcta, la fe verdadera, viene de parte de Dios. Porque hay mucha gente que tiene fe hoy día, cree en todo. Y esa es su fe, es su confianza en las cosas de esta vida. Confía en los hombres, confía en lo creado, confía en la creación, pero no en el Creador. Ya que la fe en Dios se inicia o se activa por el oír y el oír la palabra de Dios.
Ahí nace la fe del creyente, la fe verdadera a través de oír la palabra de Dios. Ahí viene entonces, ahí se activa, Señor, ese sentido, esa virtud en nuestro corazón. Ya que la fe en Dios inicia, ¿verdad? O se activa por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe correcta y genuina se activa cuando ponemos atención en su palabra. Hay que prestar atención, y si no prestamos atención nos vamos a equivocar, vamos a escuchar mal y vamos a fracasar. Cuando la escuchamos, ¿verdad? Atención, cuando la leemos, ¿verdad? Cuando leemos las escrituras, cuando tenemos tiempo y leemos ahí el párrafo o lo que usted anhela o desea de leer, y empezamos a leer una, dos, y muchas veces empezamos a escudriñar las escrituras. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice lo otro? ¿Qué dice esta carta? ¿Qué dice la otra? Nos vamos interesando porque queremos conocer más de Dios. Cuando la meditamos, ¿qué querrá decir Dios en esto? Cuando leímos la Biblia, ¿verdad? Desde el Génesis al Apocalipsis, vamos a ver cuántos hechos, cuántos milagros hizo Dios. Eso va a aumentar nuestra fe, ¿verdad? Y ahí se siembra la fe de Dios en el corazón de las personas. Así la palabra de fe se manifiesta, se hace tangible. La palabra de Dios se hace visible. La palabra de Dios se hace una realidad. Y muchas veces la palabra de Dios se hace materia. Se hace materia, se materializa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es la fe. Creer. Y ustedes, ¿y dónde sale eso? Lea Hebreos, por la palabra fue creado el universo, sin existir tal vez ninguna molécula. Por eso la fe se activa. Se activa la fe. Cuando usted escucha un mensaje de fe, su fe se va a activar. A veces se va a materializar en un trabajo, en alimento, en vestido. Estaba muy pobre una vez. Vivía en mi casa en Puente Alto, y una tarde decidí ir a ver a un hermano, un amigo, un compañero de trabajo. Íbamos por la calle, era tarde, habían unas matas de quila, ya había un negocio. Y Gilbert, muy niñito, me dijo: papá, mis zapatos se rompieron, porque seguramente caminando los zapatos sintió el piso, y me dolió tanto en el corazón. Tanto me dolió que Gilbert me dijera que no tenía zapato. Y dije yo: Señor, ¿qué hago? Me metí debajo de esas matas de quila, que eran chiquitas, era un adorno. La gente pasaba y salía al negocio y le pedía a Dios. ¿Sabe? Yo creo que fue como el día martes, miércoles, por ahí. El día jueves tuvimos la respuesta. Yo no tenía terno, no tenía, y Gilbert sin zapatos y otras faltas. Dios proveyó zapatos para Gilbert. Y a mí, el hermano Guía tenía una hija que trabajaba con una persona, un empresario. Me dijo: hermano Simón, yo tengo a mi patrón, me dio una ropa. Son 2 ternos que él la usó una sola vez y no los usó más. Si quieres, vaya y para que los vaya a ver. Yo pasé la misma noche y, sabe, yo me puse esos ternos y eran para mí, para mí. Esa fe se materializó, se hizo una realidad. Por eso le invito a tener fe en Dios. No desmaye, no vuelva atrás. Vea a Dios, al Cristo glorificado, al resucitado. Ese que tiene todo poder y autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El que creó el universo, los cielos, la tierra, el mar, la fuente, las aguas. El que creó toda la vegetación.
Después creó a todos los seres vivos y como coronación nos creó a nosotros para que disfrutásemos de toda la creación. Ahí la fe se hace materia, se hace realidad, mis hermanos. Entonces, por eso que nosotros podemos tener nuestra fe en Dios. Ahora, qué importante entonces mantener nuestra fe en Dios. Entonces, al ver esto, de esta manera podemos ver que el Señor Jesús soportó la cruz. ¿Por qué entonces Jesús soportó la cruz? ¿Qué lo llevó a soportar tal padecimiento? ¿Qué pasó por su mente y en su corazón? Porque Él era 100% divino, 100% humano. Ahí lo vemos orando en el Getsemaní. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, de esta manera podemos ver que el Señor soportó la cruz por el gozo que esto significaba. ¿Qué significaba entonces para Jesús? Dice que Jesús, antes de ir a la cruz, vio la victoria. Él ya sabía cuál era el resultado. Él estaba predestinado para eso. Había sido comisionado para venir a este mundo y tener que pasar este duro proceso. Él sabía lo que iba a pasar, y si él hubiera conocido otro resultado, tal vez él no habría entregado su vida en la cruz de una forma inútil. Que vio en la cruz, que vio Jesús puso la cruz, dice que vio la victoria sobre el mundo, sobre el demonio y sobre la carne. Los tres enemigos principales de la iglesia. Ahí Jesús los venció, los aplastó. Ahí hirió de muerte a Satanás. ¡Qué victoria más grande alcanzó Jesús! Pero no tan solo eso. Alcanzó la victoria sobre la muerte, ¿verdad? Sobre las tentaciones, sobre las enfermedades, sobre el pecado y todo lo demás. Alcanzó la victoria sobre las enfermedades y todo aquello que afecta hoy día a las personas. Pues a veces cargamos con un peso que no tenemos que llevarlo porque no hemos depositado nuestra plena confianza en Dios. Alcanzó después de la cruz la redención del hombre. Pagó el precio del pecado, proveyó la salvación, la vida eterna. Nos dio una entrada libre a la presencia misma de Dios, rasgando el velo del templo. Y en cuantas otras cosas más venció Jesús. Estaríamos toda la mañana hablando de cuántas cosas ha vencido nuestro Señor Jesús. Además, menospreció la vergüenza que significaba morir en la cruz. A veces nos avergonzamos de predicar el Evangelio. Nos avergonzamos de dar testimonio de Jesús. Pero Él no se avergonzó de cargar una cruz y de padecer por nosotros ahí, siendo que Él no tenía culpa. ¿Qué significaba morir en la cruz? ¿Verdad? Primero una vergüenza en público, donde todos te veían. Todo el mundo vio a Jesús cargar una cruz, latigado, lacerado, sangrando.
¿Y a quién se le aplicaba este castigo? ¿Por qué Jesús estaba ahí en ese lugar? Dice, se aplicaba a los malhechores, a los sediciosos, a los ladrones, a los asesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús estaba en un lugar equivocado, podemos decir, porque a él no le correspondía eso. ¿Cuál era su culpa? Cargar nuestro pecado, cargar nuestra maldad. Por eso que él con gozo, ¿verdad?, tomó la cruz y no se avergonzó por lo que venía después, por lo que él iba a alcanzar después de esa cruz que tanto lo atormentó y que tanto daño le hizo y cuánto sufrimiento le causó. ¿Por qué? Por nuestra causa. ¿Quién crucificó a Jesús? Los romanos, los judíos. Pero la mayor parte fuimos nosotros. Nosotros le causamos la muerte a Jesús. Por eso que hoy día tenemos vida y vida en abundancia, porque Él lo hizo por nosotros. Entonces, si Jesús no se avergonzó de cargar la cruz por nosotros, y se hizo pecador por nosotros, y se hizo maldito por nosotros, no nos avergoncemos del Evangelio Santo, porque el tal es poder y potencia de Dios para salvar primeramente al judío y también a los gentiles. Demos testimonio entonces de Jesús. Entonces, pero mire, cuando Él termina esta misión, cuando Él termina con el mandato del Padre, cuando Él dijo, consumado es, hecho está, papá, cumplí con la misión, hice lo que tú me encomendaste. Él fue exaltado a lo sumo, fue exaltado a la diestra de Dios, llegó a tomar el más alto lugar en el trono de Dios por todo lo que Él padeció y todo lo que Él hizo en este mundo. Dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Su nombre está muy por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder y sobre todo nombre que se nombra, no tan solo en este siglo y en el venidero. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el gran yo soy, el Alfa y la Omega, el principio, el fin y todo lo demás. La exaltación de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por dónde pasó? Por la cruz para ser exaltado. ¿Por dónde ha pasado usted? No se compara. No se compara con lo que Jesús hizo por nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos de imitar a Jesús, nuestro gran Maestro. Por lo cual debemos considerar aquel que perseveró frente a tanta oposición de pecadores. Debemos de sentarnos y mirar el ejemplo de Jesús, como Él, a pesar de la oposición del enemigo, Él alcanzó la victoria. Así también nosotros debemos de tomar como ejemplo a Jesús. Él es nuestro mejor ejemplo. Hay muchos hombres que trascendieron en las Escrituras, pero nadie se compara con Jesús. Por eso no le damos honor y gloria a los hombres, solamente a nuestro Señor Jesucristo. Los principales opositores y pecadores fueron primeramente los saduceos, entre ellos sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas y al pueblo mismo y otros más. Ellos se opusieron tenazmente a la obra de Dios. Ellos lo quisieron llevar a la muerte, lo condenaron sin un juicio y lo llevaron a la muerte, se opusieron hasta el final. Pero Cristo alcanzó la victoria.
Aquellos que se opusieron están allí esperando el juicio. Pero Jesús está en gloria, está en el trono de Dios, está gobernando con el Padre y con el Espíritu Santo. Victorioso. De allí vendrá Él a juzgar a los vivos y a los muertos. Y usted irá a la eternidad misma con Jesús. Este ejemplo dado por nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos perseverar hasta el fin por la gracia de Dios. Si Él venció, nosotros también vamos a vencer, pero no por nosotros, por la gracia de Dios. Vamos una vez más a alcanzar la victoria, porque ya tenemos un ejemplo, ya tenemos a este hombre que es Dios, que ya venció, que ya nos dio ejemplo y que está victorioso a la diestra de Dios el Padre. A pesar de toda la oposición que tengamos, a pesar del peso extra que cargamos, a pesar del pecado que nos asedia, con la ayuda de Dios vamos a alcanzar la victoria. Con la ayuda de Dios vamos a llegar hasta el último día de nuestra vida, hasta el último suspiro. Vamos a llegar y vamos a tener un encuentro con Jesús. No por nuestros méritos, no por nuestros medios, por la gracia de Dios. Así usted que está ahí en la plataforma, anímese hoy día. Le falló al Señor, vaya a las plantas de Jesús, pídale perdón, deje las cargas que usted lleva ahí. Venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Echen sobre mí su carga, yo la llevaré. Carguen conmigo mi yugo, porque liviana es mi carga, ligero es mi yugo. Vaya ahí, reconcíliese con Dios. Dios no le ha condenado. Dios está esperando que usted se arrepienta. Si le falló, y si no, siga adelante. Yo no le digo, ni Jesús le dice que usted va a llevar una vida, que va a llevar una vida de pétalos de rosa. Vamos a tener una vida de lucha a diario. Pero ahí vamos a estar venciendo con la ayuda de Dios. Yo espero por la gracia de Dios un día irme a reunirme con todos los redimidos, con todos los lavados por la sangre de Jesús. Pienso ir y llegar a la meta, no por mis medios, porque Jesús está conmigo. De igual manera usted va a llegar a la meta. De igual manera usted va a encontrarse cara a cara con Jesús en su venida. Así que le animamos en esta mañana a que usted pueda estar perseverando hasta el fin. No se estanque, no se vuelva atrás, no se detenga. Siga, porque es grande el galardón que le espera con Jesús. Al que vive por la eternidad, honra, gloria y alabanza desde ahora y para siempre. Estamos ya orando, Padre. Te damos gracias por tu amado Hijo Jesús. Tanto bien que Él hizo sufriendo por nosotros. No lo entendemos. A veces somos, Señor, estamos inconscientes, somos indolentes. Señor, no consideramos todo lo que tú pasaste por nuestra causa. Señor, por esta mañana nos arrepentimos. Señor, nos volvemos a ti y te pedimos perdón para que podamos seguir adelante. Y tu palabra, Señor, nos siga edificando y bendice la vida de cada persona que está en su hogar y cada persona que en su corazón está orando. Yo sé que tú estás escuchando y la respuesta viene en el nombre
todopoderoso de Jesús, oramos por las personas que todavía no tienen un encuentro contigo y que no lo saben, no lo entienden, para que el Espíritu Santo les revele a Jesús de parte del Padre. Para que ellos sepan que como personas, todos nacimos pecadores, ya ser pecadores estamos condenados por el pecado. Pero también sepan que Jesús vino a terminar con el efecto del pecado, muriendo en la cruz, entregando su vida para que nosotros así también tengamos vida y vida en abundancia. Para que en esta mañana, con este conocimiento, las personas se arrepientan de su pecado, pidan perdón a Jesús y Jesús les va a perdonar. Oramos en esta mañana por las personas que están enfermas. Vea, Padre, en el nombre de Jesús, en la obra gloriosa del Espíritu Santo, a cada hogar en esta mañana donde hay enfermos, para que tengan fe y crean que por la gracia y la compasión de Jesús son salvos a través de sus llagas. Señor, abre puertas de bendición al que no tiene trabajo. Señor, restaura a las familias que están afectadas, los matrimonios y las familias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, también por la iglesia, por tu amada, para que siga creciendo, siga prosperando y muchos te conozcan, para que guardes tus ministros, Señor, para que enseñemos tu palabra, para que bendiga, Señor, los que van lejos y vengan, vuelvan trayendo su gavilla. Acuérdate de los perseguidos, Señor, aún en la hora de la muerte, no pierdas la fe de aquellos que son muertos por la causa de Jesús. Oramos, Señor, también por Chile, Señor, por lo que está viviendo Chile en estos tiempos, por este temporal inusual que ha venido. Hay muchos damnificados, hay muertos, hay desaparecidos también. Señor, hay mucha pérdida material. Ten compasión de Chile. Ten compasión de tu amada, de tu iglesia, y escucha sus oraciones, Señor, que estamos haciendo por nuestra nación. Acuérdate de los que corren peligro en las calles, Señor, de los que trabajan en el mar, que van a buscar el sustento para que no les falte, para que vayan por la mañana con la esperanza y vuelvan por la tarde trayendo sustento a sus hogares, que no les falte. Guárdanos a todos, manteniéndonos siempre cubiertos en la virtud gloriosa de tu sangre, bajo la cobertura del Espíritu Santo, al cuidado de los ángeles, y mantenga el cerco de protección a nuestro alrededor.